Hay algo que la mayoría de los hombres nunca escucha, pero lo siente. Esa sensación incómoda cuando ella se aleja sin una razón clara, cuando deja de responder igual, cuando parece interesada, pero no lo suficiente. Y lo más inquietante no es que ella pierda interés, es que no entiendes por qué. Quédate conmigo porque hacia el final de este video vas a comprender un principio que cambia por completo, la forma en la que una mujer percibe tu presencia. Y si este tipo de contenido te ayuda a ver las cosas con más claridad, puedes suscribirte, no por mí, sino por la versión de ti que estás construyendo. Ahora, escúchame con atención. Muchos hombres creen que el deseo femenino nace de lo evidente, atención constante, disponibilidad, esfuerzo visible. Creen que si están ahí, si hacen lo correcto, si muestran interés de forma clara, ella eventualmente responderá. Pero la psicología emocional no funciona así. El deseo, especialmente en una mujer, no crece en la certeza absoluta. Crece en un espacio muy específico, un espacio que pocos hombres entienden y aún menos saben sostener. Ese espacio es la distancia psicológica. No hablo de ignorarla, ni de juegos, ni de manipulación. Hablo de algo más sutil, más profundo. Una forma de presencia que no invade pero tampoco desaparece. Una energía que no suplica, pero tampoco se cierra, porque cuando estás demasiado disponible no generas tranquilidad, generas previsibilidad, y la previsibilidad, aunque cómoda, rara vez despierta emoción. Piensa en esto por un momento. Cuando alguien puede anticipar cada uno de tus movimientos, cuando sabe que siempre vas a estar ahí, que siempre vas a responder, que siempre vas a mostrar interés, tu presencia deja de sentirse como una elección y empieza a sentirse como una constante. Y lo constante con el tiempo se vuelve invisible, no porque no tenga valor, sino porque deja de sentirse. Aquí es donde muchos hombres cometen un error silencioso. Intentan convencer, intentan demostrar resoplido, intentan ganarse el interés de una mujer aumentando su presencia, cuando en realidad lo que están haciendo es eliminando el espacio donde ese interés podría crecer, porque el deseo no responde a la presión, responde a la percepción, y la percepción necesita contraste, necesita momentos donde ella no esté completamente segura de lo que siente, donde haya una ligera tensión emocional, una curiosidad no resuelta, una pregunta que no ha sido respondida del todo, no confusión, pero sí misterio, no distancia fría, pero sí una sensación de que no te posee completamente. Eso es lo que activa algo muy específico en la mente humana, la necesidad de acercarse para entender y resoplido. Aquí es donde quiero que seas muy honesto contigo mismo. ¿Estás intentando que una mujer te desee o estás intentando que te acepte? Porque esas dos cosas nacen de lugares completamente distintos. Cuando buscas aceptación, te adaptas, te acomodas, te vuelves predecible, cuando generas deseo, mantienes tu centro, tu ritmo, tu identidad, incluso si eso significa que no siempre estás disponible. Y esto no es una estrategia, es una forma de estar en el mundo. La distancia psicológica no se crea alejándote físicamente. Se crea cuando no entregas todo de inmediato, cuando no llenas cada silencio, cuando no intentas resolver cada duda con sobreexplicaciones en ese pequeño espacio donde algo empieza a moverse dentro de ella, no porque la estés manipulando, sino porque le estás permitiendo sentir resoplido. Y cuando una mujer empieza a sentir sin que tú la estés empujando a hacerlo, ahí es donde todo cambia. Hay un momento muy específico en cualquier interacción, un momento silencioso, casi invisible, donde una mujer decide, sin decirlo, cuánto espacio emocional va a darte en su mente. No sucede cuando hablas más, no sucede cuando haces más, sucede cuando dejas de llenar cada vacío. Porque el vacío bien sostenido no es ausencia, es invitación. Y aquí es donde la mayoría de los hombres se traiciona sin darse cuenta. Cuando sienten interés, aceleran, responden más rápido, explican más, intentan asegurar la conexión antes de que exista de forma natural. Y en ese intento de hacer que funcione, eliminan exactamente lo que podría haber hecho que ella se acerque por sí sola. La mente humana tiene una característica muy particular, valora más aquello que tiene que completar, no lo que ya está completamente disponible, sino lo que deja una ligera sensación de todavía no. Y esto no es un juego, es una dinámica psicológica profunda. Cuando tú siempre estás disponible emocional y mentalmente, no le das a su mente espacio para proyectarse hacia ti. No hay curiosidad que resolver.
No hay sensación de pérdida posible, no hay razón para preguntarse qué estará pensando él. Pero cuando introduces una ligera distancia, no fría, no calculada, sino natural, ocurre algo distinto. Ella empieza a llenar los espacios, empieza a pensar en lo que no dijiste, en lo que quizás quisiste decir, en lo que siente cuando no estás presente, y sin darte cuenta pasas de ser a alguien que está ahí, a alguien que está en su mente. Esa es la diferencia. Ahora quiero que entiendas algo importante. La distancia psicológica no significa retirarte cuando todo va bien, no significa volverte indiferente, no significa crear inseguridad en la otra persona, significa no sobreentregar, porque cuando sobrentas no estás dando desde la abundancia, estás dando desde el miedo, miedo a perderla, miedo a no ser suficiente, miedo a que si no haces más, ella se vaya. Y ese miedo se siente, tal vez no de forma consciente, pero se percibe en tu tono, en tu ritmo, en tu forma de estar. Y cuando una mujer percibe que tú estás intentando retenerla, algo dentro de ella empieza a alejarse, no porque sea incorrecta, sino porque el deseo no crece donde hay presión emocional. El deseo necesita espacio para respirar, necesita momentos donde ella pueda elegir acercarse, no donde sienta que debe hacerlo para sostener la conexión. Por eso, uno de los cambios más poderosos que puedes hacer no es hacer más, es hacer menos, pero con más intención. Responder, pero no de inmediato. Siempre escuchar sin intentar resolver cada emoción, estar presente sin invadir y sobre todo tolerar el silencio, porque el silencio es el lugar donde muchas emociones reales emergen, pero solo si no lo interrumpes. Piensa en esto. Si cada vez que hay una pausa tú la llenas, nunca sabrás qué habría surgido si la hubieras dejado existir. Tal vez una pregunta, tal vez una iniciativa, tal vez una emoción que no necesitaba ser guiada, solo permitida. La distancia psicológica crea ese espacio y en ese espacio ella deja de reaccionar a ti y empieza a descubrirte. Y cuando alguien siente que te está descubriendo, en lugar de sentir que ya te tiene completamente, el interés cambia de forma, se vuelve más activo, más personal, más profundo, no porque hiciste algo extraordinario, sino porque dejaste de interferir en el proceso natural del deseo. Y eso es algo que muy pocos hombres tienen la paciencia de sostener. Hay algo que rara vez se dice en voz alta, pero que cambia por completo la forma en que una mujer experimenta tu presencia. El deseo no crece cuando intentas impresionarla, crece cuando ella empieza a preguntarse, ¿quién eres realmente? Y esa pregunta no aparece cuando todo en ti es evidente, aparece cuando hay capas, cuando hay calma en lugar de urgencia, cuando no intentas demostrar tu valor porque ya estás conectado con él. Muchos hombres viven en un estado constante de validación externa, no porque sean débiles, sino porque nunca aprendieron otra forma de relacionarse. Crecieron creyendo que el interés de una mujer es algo que se gana con esfuerzo visible, con insistencia, con pruebas constantes de interés, pero hay una verdad más incómoda y resoplido, más liberadora al mismo tiempo. El deseo no responde a cuánto haces, responde a cómo te percibe y la percepción cambia cuando tú cambias tu relación contigo mismo. Porque cuando un hombre está centrado, no se acelera cuando a alguien le gusta, no pierde su ritmo, no abandona su mundo interno por la posibilidad de una conexión. Y eso se siente. Se siente en la forma en la que habla, en cómo escucha sin interrumpir, en cómo no necesita llenar cada espacio con palabras. Esa calma no es pasividad, es estabilidad. Y la estabilidad en un mundo donde muchos hombres reaccionan desde la ansiedad se vuelve profundamente atractiva. Ahora bien, quiero que observes algo contigo mismo. Cuando te gusta una mujer, ¿qué cambia en ti? ¿Empiezas a pensar más en lo que debes decir? ¿Te vuelves más disponible de lo normal? ¿Te preocupa más su respuesta que tu propia experiencia? Si es así, no estás conectando desde tu centro, estás reaccionando desde la incertidumbre. Y resoplido. La incertidumbre cuando no está bien gestionada te empuja a acercarte demasiado rápido, demasiado pronto. Aquí es donde la distancia psicológica vuelve a tomar sentido, pero desde otro lugar, no como una técnica, sino como un reflejo de tu equilibrio interno. Porque cuando tú no necesitas que algo avance para sentirte bien, puedes permitir que avance a su propio ritmo. Y ese ritmo es lo que le permite a ella involucrarse de forma genuina, sin presión, sin expectativas implícitas, sin la sensación de que tiene que corresponder para no perderte.
Cuando una mujer siente que tú estás bien con o sin su validación, ocurre algo interesante. No se siente ignorada, se siente intrigada, porque la mayoría de las personas están acostumbradas a ser perseguidas o a perseguir, pero cuando aparece alguien que no entra en ese patrón, que no se sobreexpone, que no se sobreentrega, su mente no tiene una referencia clara para categorizarlo. Y cuando no puedes categorizar algo fácilmente, prestas más atención, empiezas a observar más, a analizar más, a sentir más, no porque alguien te obligue, sino porque algo en esa persona no encaja con lo predecible. Eso es lo que genera profundidad, no el misterio artificial, sino la coherencia interna. Un hombre que no está intentando ser interesante, pero lo es porque no está actuando desde la necesidad. Y aquí hay un matiz importante. Resoplido. Esto no se trata de volverte distante emocionalmente, no se trata de esconder lo que sientes o de crear barreras, se trata de no adelantarte a lo que aún no ha crecido, de no ofrecer una versión completa de ti cuando la otra persona aún está en proceso de conocerte, porque cuando todo está disponible demasiado pronto, no hay proceso. Y sin proceso no hay inversión emocional. La distancia psicológica, en su forma más sana, no crea separación, crea ritmo, y el ritmo es lo que transforma una simple interacción en una experiencia que se queda en la mente de alguien mucho después de que la conversación ha terminado. Hay un punto en el que todo esto se vuelve incómodamente claro y no tiene que ver con ella, tiene que ver contigo. Porque mantener una distancia psicológica sana no es difícil por falta de técnica. Resoplido es difícil porque te enfrenta con tus propios impulsos, ese impulso de revisar el teléfono, de responder de inmediato, de querer saber dónde estás parado, de buscar una señal constante de que todo sigue bien resoplido. Ese impulso no nace del interés, nace de la ansiedad, y si no lo reconoces, terminarás llamándolo intención, esfuerzo o incluso cuidado. Pero en el fondo es una forma de intentar controlar algo que todavía no está definido y el deseo no puede crecer. Bajo control. Aquí es donde muchos hombres fallan sin darse cuenta, no porque hagan algo mal, sino porque no saben sostener la incertidumbre, quieren claridad demasiado pronto. Quieren respuestas antes de que existan, quieren seguridad en una etapa donde lo único que debería haber es descubrimiento, y cuando no reciben esa claridad hacen más mensajes, más explicaciones, más presencia, pero cada más reduce el espacio donde ella podría haberse acercado por sí misma, y eso con el tiempo desgasta la conexión antes de que tenga la oportunidad de fortalecerse. Ahora quiero que entiendas algo que puede incomodar, pero que es profundamente importante. Todas las mujeres se van a sentir atraídas por ti, y eso no es un problema a resolver, es una realidad a aceptar. Porque cuando intentas usar cualquier forma de comportamiento para hacer que alguien te desee, te desconectas de algo esencial: la reciprocidad. El deseo sano no se construye forzando interés donde no existe, se construye amplificando lo que ya tiene una base. Y aquí es donde la distancia psicológica se convierte en una forma de respeto, no solo hacia ella, sino hacia ti. Porque en lugar de intentar convencer, observas; en lugar de perseguir, permites resoplido; en lugar de sobreinvertir, equilibras. Y en ese equilibrio empiezas a ver con más claridad. Ella también inicia, también se interesa, también crea espacio para ti. Si la respuesta es no, resoplido. Entonces la distancia no es una estrategia para atraerla, es una herramienta para retirarte con dignidad, y eso es algo que muchos hombres nunca aprendieron. Se quedan demasiado tiempo, insisten demasiado, intentan transformar desinterés en atracción, pero el deseo no funciona así. El deseo necesita libertadita libertad para aparecer o para no hacerlo. Y cuando tú entiendes esto, dejas de actuar desde la necesidad de resultado y empiezas a actuar desde la autenticidad. Resoplido. Eso no solo cambia cómo te perciben, cambia cómo te sientes contigo mismo, porque ya no estás midiendo tu valor en función de la reacción de alguien más. Estás eligiendo cómo te presentas independientemente de lo que ocurra, y eso crea una forma de presencia muy distinta, más tranquila, más firme, más difícil de ignorar, de no porque estés intentando destacar, sino porque ya no estás compitiendo por atención, estás filtrando. Y cuando empiezas a filtrar, en lugar de perseguir, algo cambia de manera profunda. Las personas que realmente conectan contigo se quedan, las que no se van sin que tengas que forzar nada. Y en ese proceso, el deseo deja de ser algo que intentas provocar y se convierte en algo que surge de forma natural.
Cuando hay espacio suficiente para que exista, hay una última capa en todo esto, una que rara vez explica por qué no es tan visible como tus palabras o tus acciones. Es tu energía emocional cuando no estás con ella. Sí, lo que ocurre dentro de ti cuando no hay mensajes, cuando no hay interacción, cuando no hay confirmación, porque la distancia psicológica no se mide solo en cuanto te comunicas, se mide en cuanto dependes de esa comunicación para sentirte en control. Puedes espaciar tus respuestas, puedes hablar menos, puedes hacer todo bien, pero si internamente estás, esperando, anticipando, necesitando, eso termina filtrándose y las personas, especialmente en contextos emocionales, perciben más de lo que se dice, perciben tu urgencia, perciben tu necesidad de resultado, perciben si estás disfrutando el proceso o si estás intentando acelerarlo. Por eso, lo que realmente transforma tu impacto no es lo que haces, es desde dónde lo haces. Un hombre que está en paz con la incertidumbre no necesita crear distancia. La encarna no porque esté jugando un papel, sino porque su vida no gira alrededor de una sola interacción. Tiene dirección, tiene enfoque, tiene un mundo interno activo. Y cuando una mujer percibe eso, no lo interpreta como desinterés, lo interpreta como estabilidad. Y la estabilidad emocional es uno de los elementos más silenciosamente poderosos en la atracción. Porque en un entorno donde muchas interacciones son reactivas, intensas y a veces caóticas, encontrarse con alguien que no se descompensa fácilmente, que no cambia su energía en función de cada estímulo, genera una sensación distinta, más segura, más interesante, más profunda. Pero aquí viene la parte que pocos quieren escuchar. No puedes fingir eso de forma sostenida. Puedes intentarlo por unos días, incluso semanas, pero tarde o temprano tu estado real aparece. Y si ese estado está lleno de ansiedad, de duda, de necesidad constante de validación, ninguna técnica lo va a ocultar del todo. Por eso este no es un tema de comportamiento superficial, es un tema de desarrollo interno, de aprender a estar contigo mismo sin necesidad de distracciones constantes, de construir una vida que no dependa emocionalmente de la respuesta de alguien más, de tolerar el silencio sin interpretarlo como rechazo, porque cuando haces eso, la distancia deja de ser una herramienta y se convierte en una consecuencia natural de tu equilibrio. Y desde ahí todo cambia. Tus conversaciones se vuelven más ligeras porque no estás cargando expectativas en cada palabra. Tu presencia se vuelve más clara porque no estás intentando ser percibido de una forma específica. Tu interés se vuelve más atractivo porque no viene acompañado de presión. Y lo más importante, empiezas a conectar con mujeres que no necesitan ser convencidas, mujeres que también están emocionalmente disponibles, que también valoran el espacio, que también saben lo que quieren y lo expresan sin juegos. Porque cuando tú cambias tu forma de estar, cambias el tipo de dinámica que permites y eso es lo que realmente transforma tu experiencia. No aprender a hacer que alguien te desee, sino convertirte en alguien cuya presencia despierta interés de forma natural, sin esfuerzo forzado. Ahora, si hay algo que quiero que te lleves de todo esto, es esto. La distancia psicológica no se trata de alejarte de alguien, se trata de no alejarte de ti mismo en el proceso de acercarte a alguien. Porque cuando no te abandonas por atención, cuando no negocias tu estabilidad por validación, cuando no te apresuras por miedo a perder, te vuelves alguien difícil de olvidar, no por lo que haces, sino por cómo haces sentir a los demás cuando están contigo y sobre todo cuando no lo están. Ya.